Vamos a empezar con la asesoría número 6 correspondiente a la materia de matemática aplicada a las ciencias. Como una breve introducción, hemos estado haciendo un repaso sobre los temas de la unidad 2, los cuales son las expresiones algebraicas. Empezamos viendo una serie de conceptos importantes a la hora de abordar los problemas de la álgebra, como lo son la definición de una expresión algebraica, la definición de un monomio, de un polinomio, las operaciones que podemos hacer con ellas y algunas características de los polinomios. Ahí veíamos lo que es el grado relativo, el grado absoluto, el grado de un polinomio, los factores literales, los coeficientes, etc. Todos estos conceptos son importantes a la hora de empezar a ver todo el tipo de operaciones que podemos realizar con las expresiones algebraicas o polinomios. Y empezamos viendo lo que son la suma y resta de polinomios, o polinomios y monomios. También hemos estado viendo lo que es la división entre polinomios y hemos visto también ya algunos métodos de factorización, como lo son el factor común y el factor por agrupamiento. También hemos comenzado a ver la diferencia de cuadrados, que lo vamos a seguir abordando en esta asesoría. Esto es lo que hemos venido abordando. Hemos resuelto algunos ejercicios que nos han servido para conceptualizar de forma gráfica todas estas definiciones. Y por ende vamos a continuar ahora con los últimos métodos de factorización que son los que tenemos pendientes. Comenzamos con la diferencia de cuadrados, y esta diferencia de cuadrados ya la habíamos visto a la hora de resolver problemas en la unidad 1 con los números reales. Se recuerdan que el producto de los factores, decíamos que el producto de los factores a más b por a menos b es igual a cuadrado menos b cuadrado. Es decir, que la diferencia de dos términos cuadrados perfectos. Los factores de una diferencia de cuadrados son la suma y diferencia de raíces cuadradas respectivas de dichos cuadrados. ¿Qué quiere decir esto? De forma práctica, podemos ver en el ejemplo 1 que tenemos un polinomio de la forma 9a cuadrado menos 4. Entonces, por definición nos dice que los factores de una diferencia de cuadrados son la suma y diferencia de las raíces cuadradas de los respectivos dichos cuadrados. Es decir, que para obtener la definición de una diferencia de cuadrados, esta 9a al cuadrado menos 4 se puede escribir como la raíz del primer término, que sería 3a, más menos la raíz del segundo término, que sería 2. Y ahí es como tenemos el producto de la diferencia de cuadrados. Es un concepto sencillo, es un concepto que puede ser verificable. Lo único que necesitamos establecer es que los dos factores o los dos términos de la expresión algebraica tengan raíz cuadrada. Y sería serían dos términos cuadrados perfectos, que es a lo que se refiere la definición. Esto es respecto a la diferencia de cuadrados. También tenemos la factorización de un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Y eso tiene una forma de abordarse un poco más específica y un poco más compleja. Cuando desarrollamos el producto de binomios con término común, obtenemos como resultado un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Para factorizar este trinomio, tenemos que encontrar el par de binomios que lo originaron, siguiendo este procedimiento. Primero, el primer término de ambos factores será la raíz cuadrada del primer término. Es decir, tenemos, en este caso, el x cuadrado, tiene que tener su raíz cuadrada. Y los otros dos términos deberán cumplir las siguientes condiciones. Y esto es muy importante. Dos números que multiplicados den el valor del término del trinomio c, es decir, el último valor, y sumados deben ser igual al coeficiente del segundo término, es decir, b. Si ustedes se recuerdan, esto se refiere al coeficiente que acompaña a la variable, es decir, el valor de b va a ser un número y que va a acompañar en este caso a la variable x. Esto
lo podemos visualizar con algunos ejemplos. Tenemos el trinomio de la forma x cuadrado más 5x más 6. Entonces decíamos, dos números que multiplicados nos den x cuadrado, es decir, la raíz del primer término serían x y x. Ya tenemos los primeros términos de nuestra factorización. Dos números que multiplicados nos den el tercer término, es decir, 6, y sumados nos den el coeficiente del segundo término. En este caso es muy sencillo, porque 6 y 1 son números que multiplicados nos dan 6, pero sumados nos dan 7, entonces no tendría sentido. Pero también tenemos la opción de abordarlo por 3 y 2. 2 por 3 es 6 y 3 más 2 es 5. Entonces si se cumple que la multiplicación da el tercer término y la suma da el término del medio, que es el término que acompaña a x, que en este caso sería b. Entonces, así como formamos nuestra factorización, nos quedaría x más 3 por x más 2. Cuando nosotros realizamos esta operación que está indicada aquí, que les voy a enseñar les voy a señalar con el puntero láser, cuando realizamos esta multiplicación de binomios, es decir, aquí tendríamos x por x, x cuadrado, x por 2, 2x, 3 por x, 3x, 3 por 2, 6. Ahí se nos formarían x cuadrado más 5x más 6. Es decir, que esto es equivalente a esto. Entonces son tres pasos que hay que seguir, que hay que aprendernos de memoria y que vamos a poner en práctica. O sea, es un procedimiento bastante mecánico. Si nos aprendemos los pasos que hay que seguir, va a ser muy fácil, la verdad. Solo requiere un poquito de análisis a la hora de encontrar los números, y eso se hace como a prueba y error. Porque pueden ser muchas opciones, pero vamos a ir descartándolos. Vamos poniendo uno, vamos poniendo el otro, vamos poniendo el otro, hasta que encontremos la respuesta. En el siguiente ejemplo tenemos a cuadrado más 9a más 20. Bueno, en este tipo de expresiones que solo es x cuadrado más bx más c, como no tenemos coeficiente en el primer término, es fácil siempre encontrar el primer término, que va a ser la raíz cuadrada de la variable. En este caso, raíz cuadrada de a cuadrado es a, que tenemos en los primeros términos. Ahora, dos números que multiplicados nos den 20 y sumados nos den 9. En este caso podríamos tener 10 por 2 nos da 20, pero sumados nos da 12, entonces no se cumple. 20 por 1 nos da 20, pero sumados nos da 21, tampoco se cumple. Pero 5 por 4 nos da 20 y sumados nos da 9. Entonces ahí tenemos nuestros dos valores que necesitamos para completar la factorización. En este caso, nos quedaría que el trinomio factorizado nos quedaría como a más 5 por a más 4. Y de nuevo, si realizamos esta multiplicación, nos va a dar el trinomio de la forma ax más bx más x cuadrado, perdón, más bx más c. Entonces, eso es la forma en la que lo vamos a abordar. Si ustedes lo ven, es bastante simple, bastante simple. Solo tenemos que encontrar esos dos numeritos que nos van a hacer ese juego perfecto de numeración, que son dos números que multiplicados nos den el tercer término y sumados nos den el término de en medio. Ahora bien, hay otro tipo de trinomios cuadrados que ya no son de la forma ax cuadrado más bx más c, sino que son de la forma ax cuadrado más bx más c. Es decir, aquí lo que cambia es esto. Que aquí ya tenemos un coeficiente. Ya tenemos un coeficiente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que aquí no podemos sacar raíz cuadrada, porque este valor, este coeficiente, ya nos está impidiendo hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener que buscar dos números que multiplicados nos den este coeficiente y dos números que multiplicados nos den este coeficiente. Y que multiplicados en cruz, cada uno de esos términos, nos sumen el término de en medio.
Entonces, eso es un poquito complicado quizás de entender. Si después tienen la oportunidad de visualizar el video, eh, escúchenlo varias veces. Vamos a buscar dos números que multiplicados nos den el primer término y dos números que multiplicados nos den el tercer término. Luego, multiplicamos en cruz y la suma de esas multiplicaciones nos tiene que dar el término de en medio. Vamos a verlo ahora. Por ejemplo, dos números que multiplicados nos den 12 podrían ser 6 y 2. 2 por 6, 12. Estamos bien. Y dos números que multiplicados nos den 15. Aquí es fácil. 3 y 5. Aquí le he puesto el signo negativo porque recuerden que el valor tiene que estar negativo. O sea, la suma que nos dé tiene que estar negativo. Luego multiplicamos en cruz. 6 por menos 5, menos 30. 2 por 3, 6. Y si hacemos la suma de eso, nos da menos 24. No se cumple. Entonces tenemos que buscar otros números. Entonces, ¿qué les parece si probamos con 4 y 3? 4 por 3 es 12. Y siempre probamos con 3 y 5. Ahora, pongo los dos negativos. ¿Por qué? Porque es una diferencia. Aquí, cuando este signo sea menos, van a ser valores negativos, generalmente. Y si no, van a ser valores positivos a medida que ustedes vayan buscando que el resultado se acorde a las condiciones que nosotros estamos estableciendo. En este caso, pongo los dos negativos porque pasa esto. 4 por menos 5, menos 20. 3 por menos 3, menos 9. Y menos 20, menos 9, recuerden, signos iguales se suman, signos contrarios se restan. Eso nos da un valor de menos 29. Y así es como nosotros vamos a resolver y abordar estos ejercicios. Dos números que multiplicados no tengan el coeficiente del primer término, dos números que multiplicados no tengan el coeficiente del tercer término, multiplicamos en cruz y la suma de esas multiplicaciones tiene que darnos el término de en medio. Esto es muy importante que nos lo aprendamos porque es un proceso que no va a cambiar. Va a ser siempre la manera de abordar este tipo de trinomios. Recuerden, cuando son de la forma x cuadrado más bx más c, es bien fácil, porque generalmente siempre el primer término va a ser, si estamos hablando de x cuadrado, va a ser x por x. Si estamos hablando depende de la variable que ustedes usen, x, a, z, y, w, ñ, la letra que quieran, siempre va a ser esa misma letra multiplicada. Pero cuando acompaña un coeficiente, el proceso cambia un poco más. Y esto lo pueden ver ustedes en el libro. En el material de la unidad 2, ahí se explica muy bien cómo es el proceso que debemos hacer. Yo no he querido ponerlo aquí porque estoy seguro que ustedes ya leyeron esa parte de la unidad y por ende no voy a gastar tiempo en explicar la teoría, sino que mejor les explico un ejercicio que quizá va a ser de que la teoría cobre sentido a la hora de la resolución de un problema. Entonces, al final, el resultado nos quedaría así. 4x, 3x, recuerden, aquí porque la x, aquí se me olvidó ponerle, pero aquí tendríamos que ponerle x a todo. Porque necesitamos dos números que multiplicados nos den el primer término. Si multiplicamos 6x por 2x nos da 12x cuadrado. 4 por 3x, 12x cuadrado. Ahí no la había puesto, pero se entiende. Entonces nos quedaría la respuesta 4x menos 3 por 3x más 5. Si nosotros realizamos esta operación, este por este y este por este, y luego este por este y este por este, al final vamos a tener que llegar a este valor. Si no llegamos a ese valor, significa que no hemos factorado bien. Entonces, si usted desconfía de lo que le estoy explicando, haga la multiplicación para que vea que está bueno. Eso ya es decisión de cada uno de ustedes. Es bueno que tengan desconfianza y es bueno que corroboren para que ustedes también vayan viendo cómo se puede comprobar una operación matemática. Bien, vamos con lo siguiente. Aquí vamos a hablar un poco sobre la división sintética.
Este tema yo creo que está en el libro explicado de una forma un poquito más escueta. Sin embargo, es importante que sepamos utilizar la división sintética porque nos va a facilitar la resolución de un montón de divisiones de polinomios. La división de polinomios ya la habíamos visto antes y quizás voy a explicar nuevamente el ejercicio por si no quedó claro en la asesoría pasada, pero esta es una forma también de realizar las divisiones. Cuando se habla de la división sintética, se puede utilizar para dividir una función polinómica por un binomio de la forma x menos c. Siempre que vean la forma a de x cuadrado más c, esa c significa una constante. ¿Qué quiere decir que es una constante? Que es un número, no es una variable, es un número. Entonces, esto nos permite, por ejemplo, hallar el cociente y el residuo que se obtiene al dividir los polinomios por un binomio de la forma x menos c. Y esta división sintética tiene una forma muy específica de resolverse. Es un procedimiento que tiene una serie de pasos bastante mecánicos, pero que es importante que lo vayamos haciendo de forma pausada. Si no, muchas veces esto tiende a confundir. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero es que colocamos los coeficientes de todos, desde la mayor potencia hasta la menor. Es decir, aquí tenemos potencia 7, es la mayor. Entonces vamos a tener 7, 6, 5, y así, 4, 3, 2, 1, y aquí 0. Entonces, ahí los tenemos. Entonces, a la potencia 7, ¿qué coeficiente lo acompaña? X a la séptima. Entonces aquí lo que hay es un 1. Lo ponemos aquí. A la sexta lo acompaña un 4. Entonces lo ponemos aquí. Ahora, a la quinta no hay. Ponemos 0. A la cuarta no hay. Ponemos 0. ¿Hay cubo? No hay. Ponemos 0. ¿Hay cuadrado? No hay. Ponemos 0. A la 1, o sea, x a la 1, o sea, x, sí hay, de 2, le ponemos a la 2. Y x a la 0 hay una constante que es 3. Entonces, ya la tenemos alineadas. Y este 2 lo colocamos del segundo término del binomio, sería este, o sea, el valor de c. Porque recuerden que es un binomio de la forma x menos c. Entonces, cuando tenemos x menos c, vamos a poner el valor de c, que en este caso es 2. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a dejar una línea por en medio y en la tercera línea solo bajamos el primer término, que sería 1. Eso lo vamos a bajar hasta aquí. Ahora, vamos a empezar a hacer una serie de operaciones. Y esto es repetitivo. Entonces, este paso es el que se tienen que aprender muy bien. Porque eso es lo que vamos a hacer. Venimos y multiplicamos nuestro valor de c por el primer término de la tercera línea, que sería 1. Lo multiplicamos por este y lo que nos dé el resultado lo ponemos abajo. En este caso sería 2 por 1, 2. Y hacemos la suma. 4 más 2, 6. Ahora 6 va a ser nuestro nuevo valor abajo. Entonces sería 2 por 6, 12. Y lo ponemos aquí arriba. Y hacemos la suma. 0 más 12, 12. Y así repetitivamente. Entonces, ¿cuál sería la siguiente operación que deberíamos de hacer? Sería, estamos aquí, entonces, sería 2 por 12, 24. 24 más 0, 24. 24 por 2, 48. 48 más 0, 48. 48 por 2, 96. 96 más 0,
96. Y 2 por 96, 192. 192 más 2, 194. 194 por 2, 388. Más 3, 391. Entonces, ¿qué va a pasar? Venimos y, como ya habíamos dicho, de que esto correspondían a x, al coeficiente de x a la séptima, x a la quinta, a la sexta, perdón, x a la quinta, x a la cuarta, etcétera. Igual, entonces estos valores también corresponden a la división. Entonces sería x a la sexta 1, x a la quinta 6, 6. Aquí tendría que ser x a la cuarta, pero creo que hay un error en el libro. X a la cuarta 12, x al cubo 24, x al cuadrado 48, x 96, la constante 194 y un residuo que es lo que queda de 391. Si ustedes se dan cuenta aquí, empezamos desde un valor menos. Aquí estaba x a la séptima, vamos a empezar aquí desde x a la sexta, porque como es una división, tiene que haber una reducción en la potencia. Y eso es lo que tendríamos que hacer en cuanto nos planteen un ejercicio sobre la división sintética. Espero que se haya comprendido. Es un procedimiento un poquito repetitivo, pero sin embargo se puede resolver fácilmente. Muy fácilmente. Si nosotros aprendemos los procedimientos, igual todos los métodos de factorización son iguales. Esto es lo que había para ahora. Sí, lamentablemente no se puede conectar ninguno de ustedes. Entonces, lo que les voy a pedir es que estudien el material mucho, estudien el tema de la unidad, resuelvan muchos ejercicios y por favor me consulten. Las consultas tienen que ser por el foro de dudas. Escriban ahí. Si me escriben a WhatsApp, ustedes saben que al final puedo contestarles, pero tiene que quedar ahí evidencia de que ustedes me han consultado. Si no, parece que yo no estoy haciendo nada tampoco, ni ustedes están consultando. Entonces, lo mejor es que pongan por el foro de dudas. Y si no, igual ustedes pueden escribirme por WhatsApp y después escriben la duda en el foro de dudas. Yo estoy para ayudarles. Pero sí necesito que empiecen a resolver muchos ejercicios. Yo sé que por la situación es muy complicado concentrarse en esos temas académicos, pero sin embargo es necesario. Al final les puede servir hasta para distraer la mente. Así que nada, espero que puedan visualizar esta tutoría grabada, que si les quedó alguna duda por favor me consulten y que resuelvan muchos ejercicios, muchos ejercicios. La tarea de hoy ya viene, necesitan salir. La primera tarea no fueron las notas que yo esperaba, pero sé que van a poder nivelarse en esa segunda tarea. Así que resuelvan muchos ejercicios y nos vemos el otro miércoles. Así que muchas gracias y hasta pronto.